Llegué a ese tramo de la carretera justo cuando el sol comenzaba a caer, dejando una estela anaranjada que se reflejaba en el parabrisas como un recuerdo que no termina de irse. Era un viaje más. Sacos de alimento para perros, destino, un depósito en Fresnillo. Pero por dentro, yo venía cargado de un peso distinto. Días atrás, había perdido a un compañero de ruta, y desde entonces, el silencio en la cabina sonaba más fuerte que el motor. A veces uno cree que conducir sirve para no pensar, pero hay días en que el alma se encierra tanto que hasta el camino parece gritarte. Y justo cuando estaba en ese punto donde ni siquiera sabía por qué me sentía así, la vi. Sentada al borde de la carretera, sobre una piedra cuarteada por el sol, estaba ella. Cuerpo encorvado, las manos apretadas sobre dos bolsas de mercado que parecían tan cansadas como sus hombros. No hacía señas, no pedía ayuda, ni siquiera levantaba la cabeza. Pero había algo en esa imagen que me detuvo el corazón. No sé si fue la manera en que el viento le movía el cabello, o ese aire de dignidad rota que a veces solo se ve en quienes han resistido más de lo que cualquiera imagina. Frené sin pensar. Me orillé con cuidado. Por un momento me quedé ahí, mirándola desde el espejo lateral, intentando entender por qué un simple gesto, como detener el camión, me parecía tan urgente. Pero no había nada que entender. Bajé. Ella no se movió, como si ya no esperara nada de nadie. Me acerqué despacio. El aire tenía ese olor a tierra caliente que solo se respira al final de la tarde. Me detuve frente a ella y pregunté, casi en un susurro. ¿Está bien, señora? Levantó apenas el rostro. Sus ojos, hinchados y húmedos, no necesitaban explicar nada. Asintió, muy lento, como si incluso eso doliera. Señalé con la cabeza hacia el camión. Si quiere, puedo llevarla. Miró sus bolsas como si les consultara. Y luego, tras un suspiro que parecía guardado por años, se puso de pie. Caminaba lento, con la espalda encorvada, pero había en ella una elegancia triste, como la de quien ha perdido mucho, pero aún conserva algo intacto por dentro. Le abrí la puerta del copiloto. Subió con esfuerzo. Colocó las bolsas en sus piernas, como si fueran lo último que le quedaba. Cerré la puerta. Me subí. Volvimos a la carretera, sin una palabra. Pero todo había cambiado. Yo no sabía su nombre, ni de dónde venía, ni a dónde iba. Pero sabía, no me preguntes cómo, que no era casualidad. Su presencia llenaba el aire, no con ruido, sino con un silencio que decía más que cualquier conversación. No miraba por la ventana. Miraba hacia adentro, como si cada tramo de asfalto le trajera memorias que ya no podía soportar en voz alta. Condujimos en silencio. De esos que no incomodan, que más bien protegen. Saqué una botella de agua, se la ofrecí. La tomó con manos temblorosas y murmuró. Gracias. Esa fue la primera vez que escuché su voz. Era una voz hecha de polvo, de tiempo y de algo que se quiebra lentamente sin hacer ruido. Me rompió por dentro. Pasaron varios kilómetros así. Yo no quise forzarla. Hay silencios que hay que respetar. Hasta que ella habló. Sin girar la cabeza, sin mirarme. Solo dijo, voy a Jerez. Ahí viví con mi esposo, cuando todo tenía sentido. La miré de reojo. Le respondí que no era exactamente mi ruta, pero que podía acercarla lo más que pudiera. Ella asintió, con esa lentitud de quien ha aprendido a vivir sin apuro. Gracias por no preguntar, agregó. Y esas palabras me golpearon más que cualquier historia. Porque sí. Se notaba que había heridas que no necesitaban palabras para doler. No dije nada más. Solo seguí manejando. Pero desde entonces, cada curva, cada señal, me parecían diferentes. Como si el camión también entendiera que ese viaje ya no era uno más. Ella no lloraba. No hablaba. Solo miraba hacia adelante, con los labios sellados y las manos entrelazadas. Como si abrazara algo que ya no estaba. En un momento, mientras el atardecer se volvía más rojo y la sombra de los cerros se alargaba sobre el asfalto, sus ojos comenzaron a brillar. Pero no era por el sol. Eran lágrimas que no caían, porque ya habían caído todas. Y fue ahí, justo cuando pasábamos por un tramo de curvas cerradas, que su voz volvió a salir, casi como un suspiro. Mi hijo murió hace un mes. No supe qué decir. Solo solté una mano del volante y la apoyé sobre el tablero, cerca de ella, sin tocarla. Era mi manera de decir, estoy aquí. Ella la miró.
Luego, con la misma voz de polvo, agregó: mis nietos me echaron. Dijeron que estorbaba. Me quedé helado. ¿Cómo puede alguien decirle eso a una abuela? ¿Cómo se deshace así una familia? Una rabia muda me subió por la garganta. Pero no la dejé salir. No era el momento. No debía convertir su dolor en mi indignación. Solo asentí, como quien entiende, aunque no entienda nada. Ella no volvió a hablar durante varios kilómetros. Y yo no insistí. A veces el silencio es la única forma en que alguien logra sostenerse sin romperse. Pero en ese espacio compartido, algo comenzó a tejerse. No era confianza todavía, era algo más instintivo, como el modo en que dos desconocidos se entienden cuando comparten la misma herida sin tener que nombrarla. El cielo ya no era naranja. Ahora era azul oscuro con pinceladas moradas, y las primeras estrellas titilaban con timidez. Encendí las luces del tablero y bajé un poco la velocidad. No sabía si quería llegar rápido, o si estaba buscando una excusa para alargar ese viaje que de pronto se sentía necesario. Para mí, y tal vez también para ella. ¿Le molesta la música?, le pregunté, apenas rompiendo el silencio. No, respondió con una voz más baja que antes. A veces me ayuda a no pensar. Puse una estación local. Sonaba una ranchera antigua, de esas que cantan sobre amores rotos y caminos largos. Y por un momento, juraría que le escuché respirar diferente, como si la melodía le hubiera tocado un lugar que ya ni recordaba. Mi esposo bailaba esas, dijo de pronto, con un suspiro. ¿Bailaba bien? Como un trompo, y por primera vez, sonrió. Y esa sonrisa, chiquita y apenas dibujada, fue como ver una grieta en una pared gris por donde entra la luz. ¿Hace cuánto falleció?, me atreví a preguntar. 5 años. Un infarto en la cocina, preparando café. Me dejó la taza servida, y un mundo vacío. El silencio volvió, pero ahora era distinto. Más íntimo. Ya no era el silencio de la distancia, sino de las confesiones que solo se hacen en carretera, en medio del anonimato, cuando uno siente que puede soltar algo sin que se lo devuelvan como juicio. Pasamos por un poblado pequeño, luces amarillas colgando de cables flojos, perros cruzando la calle como si fueran dueños del lugar. Bajé un poco la velocidad. Ella observaba por la ventana con una mezcla de nostalgia y cautela. Aquí vendíamos fruta, hace años, murmuró. Con mi marido. Él manejaba un viejo pick-up y yo gritaba las ofertas. Llévela, llévela, mango dulce como el amor y guayaba suave como la piel. Ambos reímos. Fue la primera vez que su voz tenía música. Y aunque la alegría duró poco, se sintió real. No fingida. Le pregunté si quería detenerse a comprar algo. Negó con la cabeza. Si me bajo, tal vez no me suba otra vez, dijo. Entonces seguimos. El camino se hizo más oscuro y la carretera más angosta. Un tramo sin señal. Solo nosotros, el motor y los grillos que cantaban como si fuera su escenario. Ella cerró los ojos un momento. Yo seguía manejando, atento a cada curva. Cuando volvió a abrirlos, noté que ya no eran los mismos. Tenían esa claridad de quien ha decidido hablar, aunque duela. Mi hijo, el que murió, era bueno, dijo. Tal vez el mejor que tuve. Pero tenía un problema con el alcohol. Lo golpeaban en su trabajo, lo humillaban. Y nunca quiso decirme nada. Yo lo supe, cuando ya era tarde. Tragué saliva. No quise preguntarle cómo había muerto. A veces el dolor no necesita detalles para sentirse. Los otros, agregó. Mis otros hijos, cuando les dije que me sentía sola, que no tenía dónde ir, me dijeron que no podían con una vieja en la casa. Estás vieja y enferma, mamá, me dijeron. No queremos más problemas. La frase flotó en la cabina como un cuchillo suspendido. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora estoy buscando a una comadre que vive en Jerez. Me dijo que podía quedarme unos días. Pero no sé. A lo mejor solo sigo buscando a alguien que me abrace sin decir nada. Le ofrecí una cobija del asiento trasero. Ella la tomó con ambas manos como si fuera un tesoro. La colocó sobre sus piernas, se arropó como una niña. Y por un segundo, la vi más frágil que nunca. ¿Sabe qué es lo más triste?, preguntó mirando por la ventana. No es estar sola. Es recordar todo lo que una dio, y ver que ya nadie lo recuerda. Me detuve en una gasolinera sin decir nada.
Le pregunté si quería ir al baño, tomar algo. Solo asintió. Bajó del camión despacio, como si sus huesos también estuvieran llorando. La seguí con la mirada mientras se alejaba. Tenía la espalda encorvada, pero su andar aún guardaba dignidad. Algo de fuerza quedaba, aunque fuera pequeña. Compré 2 cafés y un pan dulce. Cuando regresó, le ofrecí uno. No dijo nada, pero lo recibió como quien acepta un regalo que no esperaba. Tomó un sorbo de café y cerró los ojos. Tal vez por el sabor, o tal vez por todo lo que ese simple gesto significaba. Gracias, joven, dijo. De verdad, gracias. Seguimos el camino. Ya estábamos cerca del desvío hacia Jerez. El cielo comenzaba a aclararse de nuevo, con ese tono gris azul que anuncia la madrugada. Ella no dormía. Solo respiraba, como si cada minuto en esa cabina le devolviera un poquito de sí misma. Yo no quería que el viaje terminara. Sentía que ella me estaba enseñando algo que no sabía que necesitaba aprender, que el amor a veces no se trata de grandes gestos, sino de quedarse cuando todos se han ido. Y mientras la luz comenzaba a colarse por el horizonte, ella miró hacia mí con una ternura que no pedía nada a cambio y dijo: a veces uno solo necesita que lo vean. No que lo salven, solo que alguien vea que existe. Y eso me golpeó fuerte, porque no lo había pensado así. Siempre creí que ayudar era hacer algo grande, dar dinero, resolver la vida de alguien. Pero ella me enseñó que a veces, basta con quedarse, con escuchar, con no mirar hacia otro lado. Paramos a un costado de la carretera, justo en una curva donde los árboles formaban un túnel natural. Allí, la bruma de la madrugada parecía envolverlo todo, como si el mundo hubiera decidido hacer una pausa. Este lugar siempre me dio miedo, susurró ella. Una vez, cuando veníamos con mi esposo, una mujer en bata blanca se nos cruzó caminando por aquí. No sé si era real, pero nunca lo olvidé. Miró al frente, como si esperara que la mujer apareciera de nuevo. Y entonces la vi más clara que nunca, no como una anciana indefensa, sino como una sobreviviente, como una mujer que cargaba décadas en la espalda, y aún así seguía caminando. No por voluntad, sino porque nadie más lo haría por ella. ¿Y si no la encuentra? Le pregunté. A mi comadre, puede ser. Pero eso ya no importa tanto. Lo importante es que hoy alguien me llevó sin preguntarme si tenía con qué pagar. Que alguien me ofreció pan sin saber mi historia. Eso es lo que me voy a llevar. Me quedé en silencio. Porque ¿qué se dice cuando alguien te agradece simplemente por haber hecho lo que el mundo entero debería hacer sin dudar? Retomamos el camino. El sol comenzaba a colorear el cielo con tonos naranjas. Ella se veía distinta. Más tranquila. Más suelta. Como si una parte de su carga se hubiera quedado en esa curva donde paramos a respirar. ¿Tiene hijos usted? Me preguntó de pronto. No. Aún no. Respondí sin pensarlo mucho. Ojalá los tenga. Pero no olvide nunca esto que le voy a decir. No hay dolor más grande que ver a los hijos olvidar de dónde vienen. El amor que no se honra, se pudre. Y lo que se pudre, apesta por dentro. Yo sé lo que le digo. Sus palabras se me clavaron. Porque eran duras, sí, pero no venían desde el rencor. Venían desde la experiencia, desde el amor no correspondido. Desde la esperanza de que alguien, algún día, escuchara esa advertencia a tiempo. Nos acercábamos al pueblo. Las calles comenzaban a poblarse de luces tenues, y el olor a leña en el aire anunciaba el despertar de un nuevo día. Ella me pidió que la bajara cerca del mercado. Dijo que ahí podía preguntar por su comadre. No quiero que me vea llegar en un camión grande. Quiero que me vea como siempre fui, caminando. Me estacioné despacio. Bajé para abrirle la puerta. La ayudé a descender, y ella lo hizo con dignidad. Se acomodó la blusa, alzó la barbilla y abrazó la mochila contra su pecho como si fuera una coraza. ¿Está segura? Le pregunté. Nunca se está segura de nada, mijo. Pero hay que seguir. Lo importante es que, por hoy, alguien me vio. Y eso me basta. No supe qué decirle. No pude. Solo la observé mientras caminaba despacio entre los puestos apagados, perdiéndose entre las sombras como un recuerdo que se va desvaneciendo al amanecer. Regresé al camión. Cerré la puerta con un suspiro que parecía sacarme el aire que me quedaba. Me quedé unos minutos viendo el asiento vacío donde ella había estado. Aún quedaba el aroma del café y el eco de su voz en el aire.
Arranqué, pero no avancé de inmediato. Revisé el retrovisor, por si acaso, por si la veía volver corriendo o volteando a verme. Pero no. Ella ya no estaba. Solo quedaba el recuerdo de una mujer que un día lloró sola al borde de una carretera, y que me enseñó más en un par de horas que muchos libros en toda una vida. Mientras tomaba la carretera de vuelta, la lluvia empezó a caer. No fuerte, solo un chispeo suave, pero suficiente para que la carretera brillara como si estuviera hecha de cristal. Bajé la velocidad. Y entonces me di cuenta que yo también estaba llorando. No de tristeza. Era otra cosa. Como si una parte mía se hubiera encontrado con una verdad que llevaba años esquivando. Porque en ese asiento del copiloto no solo estuvo una anciana. Estuvo una madre, una esposa, una vendedora, una mujer abandonada, y todas las personas que en algún momento dejamos de ver, que están ahí, a la orilla del camino, esperando que alguien las vea. No para salvarlas, sino para recordarles que siguen siendo parte de este mundo. Encendí la radio otra vez. Sonaba la misma canción que cuando empezó todo, pero ahora sonaba diferente. Más honda, más real. Apreté el volante y seguí conduciendo, sabiendo que, aunque ese viaje había terminado, algo dentro de mí acababa de empezar. Y que, si alguna vez volvía a ver a alguien bajo la lluvia, llorando a la orilla del camino, no dudaría en detenerme otra vez. Porque ahora entiendo que cada rostro bajo la lluvia, cada silueta desdibujada en la niebla, tiene una historia que arde en silencio esperando ser escuchada. Y a veces, basta con frenar el motor y abrir la puerta para que ese silencio hable. Semanas después, aún pensaba en ella. En su voz, en sus ojos, en ese instante donde la lluvia no solo caía sobre el pavimento, sino también sobre lo que yo creía saber de la vida. Pensaba en cuántas veces había pasado por caminos parecidos sin mirar. Cuántas veces había ignorado miradas, mochilas polvorientas, cuerpos encorvados bajo el sol. Pero ahora, algo había cambiado. Una mañana, en otra carretera, en otro estado, me detuve en una tienda a cargar café. La señora que atendía tenía el mismo gesto de ojos vivos, como si llevara una historia entera contenida tras la mirada. Le di los buenos días y, por impulso, pregunté si conocía el pueblo donde la dejé. Me respondió que sí, que estaba cerca. Y sin saber por qué, le conté lo que había pasado. Una señora con blusa roja, mochila vieja y el pelo blanco amarrado. Me interrumpió. Mi corazón se detuvo un segundo. Sí, le dije. ¿La ha visto? La señora asintió con ternura. Claro. Se llama Marta. Viene cada domingo con su comadre. Venden flores. Dice que un hombre la ayudó cuando más lo necesitaba, y que desde ese día decidió volver a caminar. Me quedé sin palabras. Como si todo se cerrara con un nudo perfecto. Ella no solo había encontrado a su comadre, se había encontrado a sí misma. Volví al camión con una sonrisa suave. Una de esas que no se notan, pero que se sienten por dentro. Me senté frente al volante, y por un segundo miré el asiento del copiloto. No había nadie, pero el espacio ya no se sentía vacío. Ese día manejé más lento. Como si cada kilómetro mereciera ser vivido, no solo cruzado. Como si cada curva escondiera una historia. Y en cada estación donde paraba, comencé a ver más. Más allá de los rostros, de los cuerpos, de los acentos. Empecé a notar los temblores en las manos, las arrugas que no se hicieron por edad sino por esfuerzo, los ojos que piden ayuda aunque la boca no diga nada. Y así, sin proponérmelo, empecé a hacer algo diferente. Dejé de correr por entregar a tiempo. Comencé a llevar algo más que carga. A veces era un señor que quería ver a su hija. O una mujer que huía del silencio de su casa. A veces era un joven que no sabía cómo volver a empezar. No era un transporte público, ni un servicio de taxi. Era simplemente alguien que, por fin, había aprendido a mirar. Me preguntaban si cobraba. Y siempre respondía lo mismo, solo si me lo cuentas. Porque entendí que el pago más grande no era el dinero. Era escuchar. Era abrir el alma al peso de otro sin juzgarlo. A Marta, nunca la volví a ver. Pero su recuerdo sigue vivo. No como una deuda, sino como una brújula. Cuando dudo, cuando me canso, cuando creo que nada de esto tiene sentido, pienso en ella. En su voz frágil diciendo gracias por verme. Y entonces todo vuelve a tener dirección. Una vez, una mujer embarazada me pidió aventón en una curva.
Traía los zapatos rotos, las manos sucias y los ojos asustados. La ayudé a subir, le ofrecí agua, y apenas se sentó, rompió en llanto. Su historia era distinta, pero el fondo era el mismo, nadie la había visto hasta ese momento. Y supe que Marta había dejado algo en mí, algo que ahora pasaba de uno a otro. Como si la capacidad de mirar verdaderamente a alguien se contagiara. Como si en cada acto simple, dar un asiento, un pan, una palabra, pudiéramos reparar una parte del mundo. A veces no se necesita cambiarlo todo. Solo detener el camión, abrir la puerta, y permitir que alguien entre. Porque quizás ese gesto, tan pequeño, puede salvar una vida. O al menos hacer que alguien recuerde que no está solo. Y tal vez eso sea lo más cercano que tenemos a un milagro en esta tierra, ver al otro, y que el otro nos vea de vuelta.